Gracias por estar de nuevo con nuestras conexiones a la salud en este proyecto Sergio Castillo Sanarte. Estamos el día de hoy con una invitada que ya ha estado con nosotros, que amorosamente siempre nos comparte su saber, su conocimiento, sus investigaciones. El día de hoy lo tenemos con un hermoso tema que es el retorno a la salud, que es un tema muy importante para todos nosotros, sobre todo en este canal, que nuestra intención es darles herramientas a ustedes para su día a día, para congeniar, para tratar, no sobrellevar, sino tener las herramientas suficientes para que veamos aquellas cosas que nos incomodan, que nos hacen mella en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestro diario vivir. Y bueno, el día de hoy este tema nos sabe nuevamente, porque el miércoles pasado también tuvimos un enfoque de lo que es la enfermedad con uno de los exponentes investigadores de la salud, y ahí mencioné que hay dos personas a las cuales yo admiro. Bueno, hay muchas, pero en esto de la salud hay dos personas a las que yo admiro y respeto mucho, y que curiosamente son alemanes, que son el querido maestro Bert Hellinger y el maestro Dirk Hammer, que es uno de los investigadores que ha hecho más énfasis sobre el cáncer, pero él hizo un mapa sobre las emociones y las situaciones que uno vive o crea en su mente, y se evidencian en la salud, en el cuerpo. Bueno, la doctora Brigitte Champetier de Rive hizo su investigación, y ella en uno de sus libros más interesantes nos habla sobre todo en el enfoque del doctor Hammer con la visualización sistémica. Durante mucho tiempo se ha considerado que la enfermedad es algo ajeno que irrumpe en nuestra vida, fruto de la casualidad, de la mala suerte, o a veces se dice que hasta como castigo por haber hecho algo mal. El doctor Hammer y posteriormente el doctor Hellinger, tomando algunos aportes de compatriota, desarrolló sus enfoques sistémicos. El cuerpo nos permite anclarnos al presente, experimentar la emoción de lo que sucede aquí y ahora. No hemos sido educados en conocer su lenguaje, nos cortaron nuestro cordón umbilical biológico de alguna manera. ¿Y de qué sirve una sociedad basada en un ámbito intelectual que no reflexivo, en detrimento y devaluación del sentir emocional? Entonces, bueno, de alguna manera, el doctor Hammer y el doctor Hellinger tienen su propuesta sobre esto, que es muy interesante, pero podría yo decirles que dejemos que nuestra invitada el día de hoy nos abunde más sobre esto. Ya les decía yo que la investigación de la doctora Brigitte nos habla sobre los órdenes de la salud, sobre el proceso del retorno a la salud, crear las condiciones de una nueva realidad de salud, agradecer y honrar a la conciencia creadora de la vida, agradecer la vida recibida, agradecer el amor. Pero bueno, yo estoy muy interesado, y además me encanta la forma de abordar estos temas de nuestra querida invitada. Ella es Amaya Arce Subeldía, enfermera, maestra de Reiki, instructora de yoga, terapeuta de sonido, sintergética, noesiterapeuta, especialista en nuevas constelaciones familiares, y sobre todo se define como una simple mortal, en continuo proceso de transformación. Asistió a su primer taller de constelaciones familiares con Brigitte Champetier de Rives, quien es alumna directa de Bert Hellinger, y una de las referentes en constelaciones a nivel mundial. Desde entonces su vida se ha ido transformando de forma gradual, y con el paso del tiempo ha podido experimentar que las constelaciones familiares son, además de una de las herramientas de sanación más eficaces que conocemos, un camino de autoconocimiento y desarrollo personal y una forma de vida. En 2019 decidió poner las constelaciones familiares a disposición de aquellas personas que acuden a ella, y comenzó su andar como consteladora familiar, al servicio de la vida
y de la reconciliación. En 2020 recibió el gran honor de formar parte del grupo de aspirantes a formador homologado por el Instituto de Constelaciones Familiares Brigitte Champetier de Rive y comenzó a impartir talleres de formación de nuevas constelaciones familiares bajo la dirección de Brigitte. Amaya, para mí es un placer nuevamente tenerte y bueno, te dejo el micrófono para que tú nos expongas tu tema. Gracias, buenos días, buenas noches allá en España. Buenos días, buenas noches a todos. Gracias por la introducción, gracias por esta oportunidad de poder, compartir con vosotros, con ustedes, mi experiencia como enfermera, como consteladora y sobre todo como persona. ¿Se os escucha? Sí. Se escucha Y muy bien. sí, como decía Sergio, vamos a unificar. Me voy a centrar mucho en la enfermedad, aunque el título puse como título el retorno a la salud. Vamos a empezar a hablar sobre la enfermedad porque es lo que nos limita, es donde nos enfocamos normalmente cuando estamos en tesitura con la enfermedad. Y ya, porque sí, en constelaciones en sistémica necesitamos verlo todo, asentir a todo como es. Ya hemos hablado de la dualidad de este planeta en el que vivimos, donde necesitamos incluir todo. La vida, la muerte, la salud, la enfermedad. Veremos que la enfermedad a nivel sistémico tiene mucha relación con los excluidos, con la exclusión. Personas, ancestros nuestros que fueron excluidos, ancestros con los que nos identificamos que excluyeron a alguien. Y precisamente el propósito de la enfermedad es unificar a excluido y excluidor en nuestro corazón. Y de esa manera se produce la reconciliación entre los dos. Yo como persona doy un salto cuántico, todas las personas que están en resonancia conmigo evolucionamos y ese es el propósito de la enfermedad. Como decía antes Sergio, acercarnos otra vez a la vida si nos hemos alejado de ella en algún momento, acercarnos más al amor, a esa inclusión, a esa reconciliación. Y bueno, nuestra sociedad, la enfermedad se ha convertido, no sé desde qué momento, pero algo contra lo que hay que luchar muchas veces, ¿no? Contra la cual se pone mucha energía, mucho dinero también. Y sí, socialmente hay como una lucha contra la enfermedad, contra el cáncer, contra tal, contra cual. Ya en ediciones anteriores ya hablamos, ¿no? Cuando yo estoy en contra de algo, poniendo toda mi energía contra algo, estoy excluyendo, rechazando esa parte de la vida y lo que va a hacer, en este caso la enfermedad, los síntomas, las dificultades, los conflictos, va a ser hacerse más grande y más grande y más grande y más grande hasta que en un momento dado me rinda, diga sí, a ver, ¿qué me quieres enseñar? ¿Cuál es tu mensaje para mí? Y en ese momento ya me abro. Sí, si tengo la capacidad o ese querer conectar con algo más grande, con otra dimensión más amplia, con un amor mayor, y ahí voy captando los mensajes de la enfermedad, de los síntomas, de los diferentes conflictos de la vida. Y ese es el proceso para pasar de la enfermedad a la salud, de la muerte a la vida, del pasado al presente. Entonces, la enfermedad nos muestra un camino hacia la vida. Ya os había comentado antes que para Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones, hay dos caminos, vida y muerte. Entonces, cada vez que estamos en el rechazo, en la crítica, en los juicios, en la víctima, estoy en el no. De ahí viene la enfermedad, entre otras cosas, pero la enfermedad es como que lo que más nos incomoda, ¿no? Lo que más nos duele, más nos molesta. Y precisamente su labor es llevarme hacia el sí, aceptar esas partes de mí misma, de los demás,
del mundo que tal vez no me gustan tanto, que me gustaría eliminar, cuando sabemos que para algo más grande todo está al servicio, todo es necesario, todo es perfecto así como es. Y en el momento en que me rindo a esa realidad, a esa dualidad en la que vivimos, a esa polaridad, voy viendo todo, todas las partes opuestas, complementarias, las voy incluyendo dentro de mí y de esta manera ya retorno a la salud. Y vale, como siempre, hoy sí que voy a hablar bastante porque me gusta mucho el tema, entonces os compartiré, bueno, pues lo que sé, intentando no profundizar demasiado porque no tenemos tiempo, dar la base, una base importante que todos podamos entender, que os sirva en vuestras vidas, que os quedéis con la idea principal de lo que quiero transmitir. Luego sí quiero compartir con vosotros un ejercicio muy importante que ya os explicaré también para qué sirve. Tal vez os dé simplemente los nombres de otros ejercicios que podéis encontrar en la página de Brigitte de Insconsua, porque lo podéis hacer solos en vuestra casa, entonces no hace falta que lo hagamos aquí entre todos. Y finalmente me gustaría terminar con una visualización, bueno, vuestras preguntas, muy bienvenidas, todas las preguntas que tengáis. Y finalmente terminar con una visualización ya englobando un poco todo lo que voy a explicar. Entonces, bueno, vamos a empezar con la famosa curva de Hammer. Os explico un poco, vale, quién era este Hammer. Era un médico alemán, jefe de departamento de radiología, oncología y medicina interna de un hospital alemán. Y en un momento dado de su vida, su hijo muere por un disparo y a los meses, tanto su mujer como él desarrollan un cáncer, cada uno en un órgano diferente, y el que era muy estudioso y muy alemán dijo, a ver, esto no puede ser casualidad, lo voy a estudiar, ¿no? Y al estar en ese hospital, jefe de servicio de 3 departamentos, empezó a estudiar, a investigar, a hacer, bueno, a clasificar todos los datos y se dio cuenta, se fue dando cuenta de diferentes aspectos. Una de ellas pasó algunos cuestionarios a cientos de pacientes del hospital y se dio cuenta de que todos los que, por ejemplo, habían desarrollado un cáncer de hígado, tenían un mismo patrón a nivel emocional que se repetía. Todos los que tenían un cáncer de hígado, por ejemplo, tenían el mismo patrón emocional o el mismo tipo de conflicto. Todos los que tenían cáncer de mama, lo mismo. Eso a nivel de órgano. Órgano y psique o emoción. Después, como jefe de radiología, se dio cuenta de que en las radiografías, en el escáner cerebral sin contraste, aparecían supuestamente unos artefactos que los radiólogos, ¿no?, como unas interferencias, que los radiólogos decían, bueno, pues esto es un defecto de la máquina, es un artefacto y no tiene ningún interés. Y él empezó a estudiarlo y se dio cuenta de que en la radiografía del cerebral, sin contraste, ese artefacto aparecía siempre en el mismo lugar. Si era, por ejemplo, un cáncer de hígado, en otro lugar diferente y siempre el mismo en un cáncer de páncreas, en el mismo lugar también para todos los pacientes con un cáncer de colon, por ejemplo, y dijo, esto no puede ser casualidad. Entonces lo estudió todo, lo clasificó todo y ahí hizo una relación entre psique, cerebro y órgano. Con lo cual, si nos viene un paciente, voy a hablar al principio de pacientes, luego ya hablaremos de personas, un paciente que tenía un cáncer de hígado, por ejemplo, a nivel emocional se veía que tenía un conflicto determinado que había desarrollado que había afectado a ese órgano, y a nivel de escáner cerebral aparecía el foco de Hammer en un sitio determinado, siempre el mismo. Entonces, viendo la radiografía,
y sin conocer a la persona yo puedo decir, vale, pues esta persona tiene un cáncer de colon. Viendo un órgano afectado puedo decir, vale, el conflicto es este y en el escáner voy a encontrar esto y es como un triángulo, psique, cerebro, órgano, donde puedo relacionar el órgano con el conflicto emocional, con el foco de Hammer, que se llama el artefacto de ese escáner cerebral. Esto por un lado. Entonces vio que no es casualidad, ¿no? Lo que le pasó a él y a su mujer no era casualidad, lo que les pasa a muchas personas no es casualidad. Y aunque asociamos a Hammer con el cáncer, muchas veces vio que esta ley se aplica a cualquier tipo de enfermedad. Y vale, entonces, ¿por qué se produce la enfermedad? ¿Cuál es el origen emocional de la enfermedad? Es un shock biológico, emocional, altamente traumático, que me pilla a contrapié, y 4 cosas: conflicto emocional altamente traumático, que me pilla a contrapié, y se me ha olvidado el cuarto. Vivirlo No. a solas. Eso es. ¡Ay, gracias! Sí. Y vivido en soledad. Entonces, cuando se dan estos 4 factores, vale, voy a explicar un poco más. Conflicto emocional. Igual lo que para mí es un conflicto, para otra persona es una tontería, ¿no? Y dice, ¿pero cómo te puedes poner triste por algo así? Vamos a poner un ejemplo. Tengo un perro que ya es mayor, ya se está haciendo mayor. Se supone que ya estoy mentalizada de que algún día se va a morir, pero el día que se muere me pilla a contrapié. No tengo las herramientas a nivel emocional para gestionar ese dolor. Aunque mentalmente estaba preparada, pero me pilla a contrapié. Lo vivo en soledad. Vale, igual le digo a mi marido, ay, qué pena que se me ha muerto al vecino o al amigo, y me dicen, vaya tontería. Entonces lo cuento, pero no me siento escuchada, no me siento comprendida, lo vivo en soledad. Y esto, o cualquier otra circunstancia parecida, puede hacer que desarrolle un cáncer o cualquier otra enfermedad. Esto por un lado, esta sería la primera ley de Hammer. La segunda ley nos dice que la enfermedad es bifásica, tiene 2 fases. Una fase activa, donde estoy en simpaticotonía, el sistema nervioso simpático, el del estrés, está activo, estoy alerta, estoy gastando mucha energía. Normalmente esta fase suele ser asintomática, ¿no? La persona está ahí a tope, dándolo todo, y generalmente o muchas veces no hay síntomas y esta parte de la enfermedad, o mejor dicho, este tipo de enfermedad de fase activa pasa desapercibida. Este proceso de la enfermedad, ¿no? Sí. 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 Veremos que luego vendría la fase de resolución una vez que desarrollo las herramientas, ¿no? Porque he crecido internamente o porque he recibido ayuda externa o lo que sea. Recibo las herramientas, supero este conflicto y entraría en la fase de resolución, pero no es que la misma enfermedad tenga 2 fases, una fase activa y otra fase de resolución, sino que hay una enfermedad que es de fase activa y otra enfermedad muchas veces diferente, que supuestamente, aparentemente no tiene nada que ver, ¿no? Una puede ser de cabeza y la otra del pie. Dices, ¿qué tendrá que ver la una con la otra? Pues nada. Bueno, veremos que cada enfermedad tiene su significado. Cada enfermedad, cada síntoma tiene una metáfora. La metáfora nos la dará la biología, ¿no? Según Hammer, la enfermedad está al servicio de la supervivencia de la especie. Y ya lo bueno, lo que a mí me encanta, es que me está el cuerpo, mi cuerpo me está, bueno, toda la vida en general, pero el cuerpo específicamente me está hablando en forma de metáforas, en forma de símbolos, y cada órgano, vale, la quinta ley de Hammer diría la función hacia el órgano,
Con lo cual, una vez que sé qué órgano está afectado, digo, vale, ¿y este órgano para qué sirve? Entonces, a partir de ese conocimiento, bueno, luego hay muchos estudios, hay gente que se dedica a esto exclusivamente y son muchos años de investigación, entonces está todo escrito. Pero a nivel de usuario, vamos a decir, puedo saber, vale, ¿para qué sirven los ojos? Por ejemplo, para ver. Entonces, si tengo un problema en los ojos, es que hay algo que no quiero ver. ¿O para qué sirven los oídos? Para escuchar. Si tengo un problema de oídos, es que hay algo que no termino de escuchar, no quiero escuchar, que me duele escuchar, y así con todos los órganos. Más cosas de Hammer. Un momentito. Bueno, no es una clase sobre Hammer, sí que me parece muy interesante todo esto. Vale, luego, bueno, os digo las otras dos leyes de Hammer que nos faltan. Una sería, vale, las capas blastodérmicas, todos los tejidos están formados a partir de 3 tipos de células: endodermo, mesodermo, ectodermo, y cada capa de mi organismo se va a comportar de una manera diferente en la fase activa y en la fase de resolución según sea endodermo, mesodermo, ectodermo. Esto para la gente, bueno, sanitarios y gente que sepáis pues, de lo que estoy hablando. Si no, no hace falta saber tanto. Y una cosa muy importante que normalmente nos pasa desapercibido, luego os enseñaré la curva de Hammer, y virus, bacterias y hongos, por ejemplo, entran como protagonistas en la fase de resolución. Eso es muy importante, ¿no? Cuando tenemos una infección y normalmente, bueno, queremos quitar los síntomas cuanto antes, en algunas ocasiones con antibióticos y en esa lucha contra los virus y las bacterias y los hongos, cuando en realidad lo que están haciendo es una misión de limpieza. Una vez que he superado la fase de resolución, la fase activa, estoy ya en la fase de resolución y vienen virus, bacterias y hongos a limpiar todo el terreno que antes había estado afectado por la enfermedad, para que se pueda reconstruir todo, hacen esa labor de limpieza. Entonces, con esto ya termino las leyes de Hammer muy por encima, muy rápidamente. Y os voy a enseñar ahora la curva de Hammer para ver la asociación entre curva de Hammer y constelaciones familiares y la visión sistémica de la enfermedad. Entonces, ¿qué nos dice la sistémica? Como os decía antes, la enfermedad viene para que yo incluya dentro de mí a un excluido con su excluidor. Normalmente esto vemos que viene de atrás, de generaciones anteriores, en los que quedó algo pendiente sin resolver. Alguien fue excluido por diferentes motivos, por un daño que hizo y no asumió, por una muerte inesperada, que en aquel momento no se pudo hacer el duelo, por algo que socialmente no estaba aceptado en aquel momento, entonces rechazamos a esa persona y la excluimos y la apartamos. Que, bueno, sabemos que todo esto, como siempre os digo, lo hacemos muchas veces inconscientemente, por pura supervivencia, y más en las generaciones anteriores, donde la vida era mucho más dura que ahora. Y bueno, pues había que tirar para adelante y bueno, mucha gente se quedó por el camino. Entonces, lo que nos están pidiendo los ancestros y lo que nos está pidiendo la enfermedad concretamente es que incluyamos, que veamos aquello que quedó sin terminar, porque todo lo que quedó sin terminar, un descendiente lo va a coger para sí. Por amor a los ancestros, ¿no? En mi más tierna infancia, captaré todos esos excluidos que están esperando que alguien les incluya, y por amor a ellos, porque les debo la vida, en algún momento el niño dice, bueno, pues yo por ti o yo como tú, yo voy a enfermar, yo voy a morir,
yo voy a llevar esta culpa, voy a fracasar. Y de esta manera vamos repitiendo patrones que en su día no llegaron a buen fin, pero pues en nuestro amor infantil arcaico, en nuestro pensamiento mágico, creemos que si yo sufro, voy a aliviar el sufrimiento de los anteriores. Si yo llevo esa carga, esa culpa, ese sufrimiento, ese dolor, si yo llevo esta enfermedad, si yo incluso muero, ¿no? A veces voy a poder limpiar todo el pasado y vemos que en la realidad no es así, es todo lo contrario. Con el dolor y el sufrimiento de los descendientes, vemos que los ancestros no están tranquilos, no descansan en paz, hasta que yo los pueda mirar con amor, sin juicio, observando todo como fue, así fue, todo fue necesario, y lo voy incluyendo todas las partes dentro de mi corazón, y de esta manera me voy sanando yo, voy sanando el sistema familiar, voy sanando todo el pasado y voy liberando también toda esa carga a mis descendientes y a todos los que vienen por delante. Esa es un poco la visión sistémica. Vale, y os voy a poner una pequeña tabla, a ver si lo consigo, en el que, a ver, vamos a ver. Tómate tu tiempo, con toda tranquilidad. Igual lo hago como antes en la versión, aunque veáis más cosas, a ver, en la versión básica. Ahí. ¿Se ve un poco la tabla por lo menos? Está Aunque se bien, vea... sí, Sí, sí se ve. bien. Pues os voy explicando un poco. Amaya, si le Sí. das en la parte de hasta abajo, en la barra de hasta abajo, donde hay un cuadrito, ahí puedes subirle. Vale. Ahí. Ahí, vale. Ahí se ve bien. Muy bien. Pues os voy a ir un poco explicando cómo complementamos la visión sistémica con esta curva de Hammer que os he explicado antes. Vamos a ir viendo todas las partes poco a poco. Entonces, vemos aquí, bueno, empezamos por la pareja que está aquí, nuestros padres. Aquí estaría nuestro nacimiento. Y vemos que aquí en el 1, 2, 3, bueno, en el 1 estaría un conflicto programante. Es decir, cuando soy pequeña hay un pequeño conflicto que me pasa en la vida, que normalmente desde la sistémica vemos que este pequeño conflicto tiene que ver con un conflicto que quedó sin resolver en el pasado, en alguno de mis ancestros, y yo por amor no tengo las herramientas para hacer frente a ese conflicto, y por amor a ese ancestro digo, pues yo como tú, o yo por ti, vale, tengo este conflicto, no sé cómo salir de esto, pero sigo viviendo, sigo viviendo, aquí sigo en el 2, llego a mi infancia, adolescencia, sigo en el mismo conflicto, más o menos, sobreviviendo, voy viviendo, y aquí en el número 3, de repente el conflicto me supera, el vaso se desborda. Este es el DHS que llamamos, el síndrome de Dirkhammer, que sería el conflicto desencadenante. Pasa algo un poco más gordo que lo que me estaba pasando hasta ahora. Bueno, sabéis, ya os he comentado anteriormente también, que la vida me pone delante pequeñas pruebas, síntomas, avisos, y si no voy haciendo caso, pues el aviso es cada vez más grande, hasta que de repente, ¡pum!, me encuentro aquí y digo, bueno, vale, ¿qué hago con esto? Y en el caso de la enfermedad, aquí empezaría la enfermedad de fase activa. Entraría en esta curva, enfermedad de fase activa, ahí estoy en simpaticotonía, sí, todo el cuerpo está estresado, ahí funcionando a tope, todas las células están en marcha, estoy que no duermo, estoy que no como,
y ahí puedo estar, bueno, más o menos tiempo. Vale, entonces en toda esta fase activa de la enfermedad estoy identificada con el excluido, con una persona que de mi sistema familiar que en su día fue excluida, estaría aquí en la enfermedad de fase activa. Entonces, de repente, aquí en el punto 4, en un momento dado, recibo las herramientas que necesito para superar ese conflicto, o yo elijo, vale, me rindo, ¿qué me quieres decir con estos síntomas, con esta enfermedad? Acepto, asiento a la enfermedad, asiento a la situación, quiero ver qué es lo que me quiere decir. O a veces necesitamos ayuda y de repente recibo una ayuda externa que me ayuda a ver la enfermedad de otra manera. Pasa algo, un clic que hace que entre ya en fase de resolución. Vale, entonces aquí ya entraría en fase de resolución, que a su vez tendría dos fases. En la fase de reconstrucción estarían los virus, bacterias y hongos que os he comentado antes. Aquí entro en vagotonía, en toda esta fase de resolución. Mi cuerpo se relaja, de repente me entra un cansancio y unas ganas de dormir y de comer. Y, vale, al principio de esta fase de resolución, aunque esté cansada, puedo sentir, me siento alegre. Siento internamente que he superado algo en el que estaba atascada. Bueno, a veces esto es bastante rápido, ¿eh? Pero la mayoría de las veces, bueno, suele alargarse más de lo necesario. Entonces entro en esta fase de resolución, entro en vagotonía y entran virus, bacterias y hongos, si hace falta, a restaurar, a limpiar primero. Y aquí en el punto 5 este que os pongo, ahí se da lo que se llama la crisis epileptoide, que es durante 2 o 3 días, de repente pueden pasar otra vez los síntomas del principio y decir, wow, con lo bien que estaba, pero ¿cómo otra vez estoy lo mismo? Y es como una crisis, como su nombre indica, en el que sí, aparecen otra vez los síntomas muy intensos. Y precisamente en esta fase a nivel sistémico es cuando se unifican el excluido y el excluidor. Vale, nos he dicho que en la fase, en esta primera etapa de mi vida, estaría identificada con el excluidor. Eso es. Y en este punto 5 se unifican. El excluido y el excluidor se unifican, se unen, se reconcilian. Dentro de mí ya he comprendido la enfermedad, por fin, con todo su significado, he comprendido el mensaje, doy un salto cuántico, yo y todos los que resuenan conmigo. Y, vale, muy importante, en esta crisis, bueno, 2 cosas. En la enfermedad de resolución, normalmente, aunque el cuerpo esté relajado, estoy en vagotonía, pero muchas veces es cuando aparecen los síntomas. La mayoría de los síntomas visibles que me duelen, que me molestan, aparecen en esta fase de la enfermedad de resolución, lo cual hace que muchas veces entre en la lucha contra esos síntomas que me duelen, que me molestan, cuando en realidad estoy en fase de resolución. Bueno, eso es una reflexión muy importante. Y en la crisis epileptoide también pueden pasar síntomas muy graves, muy peligrosos, es el momento más peligroso de toda la curva, en el que la persona incluso puede morir. En el momento en que se unifican excluidor y excluido, puedo tener un infarto, fase de resolución, y morirme por ese infarto, por un ictus. Entonces, pues cuidado también a la hora de acompañar cómo hacemos esa transición de la fase activa a la fase de resolución. Vale, es verdad que a nivel sistémico, a nivel familiar,
esa crisis epileptoide, tenga las consecuencias que tenga para la persona individual, va a ser una gran liberación, una gran sanación para todo el sistema familiar. Eso es importante. Y algo se va a liberar para los descendientes a través de esa crisis epileptoide. Y aquí ya la persona entraría en convalecencia, otra vez con cansancio, necesidad de descansar, de dormir. Y, muy importante lo que voy a decir ahora, bueno, eso vale, ocurre desde la conflictólisis, o sea, desde este punto, el número 4. Si tengo la energía suficiente, voy a pasar a la fase de resolución. Si tengo energía suficiente, esto va a ser muy rápido. En 10-15 días lo supero y vuelvo a la salud. Si tengo la energía suficiente. Y luego haremos un ejercicio para ver qué hacer si no tengo la energía suficiente. Entonces, vemos que en la realidad mucha gente se queda atrapada en enfermedades de resolución. Supuestamente han superado ese conflicto, han adquirido las herramientas para superar ese conflicto, han hecho aquí la reconciliación entre el excluido y excluidor y sin embargo no terminan de ir a la vida, no terminan de terminar de estar con salud. Aquí aparece la enfermedad crónica, ¿no? Cuando no hay energía suficiente nos quedamos en la enfermedad crónica y no llegamos a la salud. Y esto se puede eternizar en algunos casos. Entonces, voy a quitar ya la diapositiva. A ver, ¿listo? ¿Se me ve bien? Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, pues termino de explicar la curva. Luego, si queréis, hacemos el ejercicio y luego vuestras preguntas, si queréis. Perfecto. Entonces, súper importante lo que os decía. Si no tenemos, aunque haya superado el conflicto, si no tengo la energía suficiente, me puedo quedar ahí estancada en esa enfermedad de fase de resolución, pero que va a crear síntomas. Va a crear síntomas, me va a crear malestar, voy a estar con dolor en muchos casos, con incomodidad, diferentes síntomas. Cuando se supone que estoy en resolución, pero mi cuerpo lo esté pasando mal. Y muchas veces sufrimos, aunque esté en fase de resolución, a nivel conflictual, a nivel emocional, pero a nivel físico sigo enganchada. Sigo enganchada a la enfermedad, sí, al sufrimiento, al dolor. Muy importante, entonces, tener la energía suficiente para salir de ahí. Ahora haremos un ejercicio que se llama regulador energético de emociones y traumas, para tener la energía suficiente para salir de ahí y no estar siempre en esa, vale, en esa fase de resolución, pero con síntomas, pasándolo mal en la enfermedad. Y voy a aprovechar para, bueno, para mencionar muy por encima, porque de esto ya hablamos en la entrevista anterior, otra vez de la importancia de la palabra, dónde pongo mi atención. Entonces, si estoy hablando sobre, aunque esté en la fase de resolución, ¿no? Tengo unos síntomas que me duele, que me molesta, que tal y que cual. Y me encuentro con el vecino y que me duele y que me molesta y que tal y que cual. Y me encuentro con el marido y que me molesta y que tal. Y estoy enviando esa información 24 horas al día, o bueno, estoy exagerando, pero y le estoy venga a dar vueltas a la cabeza, ay, qué mal estoy, y estoy en la víctima o en la queja o en el no. Entonces, la enfermedad tenía un mensaje para mí. Vale, en parte consciente o inconscientemente he captado ese mensaje, he podido darle la vuelta y a la vez, si no estoy atenta a lo que estoy pensando, a lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy creando en mi día a día, en este presente, esa enfermedad puede seguir y seguir. Entonces, sí, creo que en la entrevista anterior hicimos el ejercicio de las afirmaciones para volver a la salud, que si queréis las podéis encontrar
sí, o en la entrevista anterior sobre cuántica, o en mi página web también están. Entonces, muy importante la importancia de la palabra, el sí, abrirnos al sí, aunque no entienda, aunque no me guste, sí. Y poco a poco, sí, elegir el sí cada día de mi vida, entrar en esa resonancia cada vez con más vida, más amor, más inclusión, más reconciliación. Y entonces la enfermedad habrá tenido un propósito. Si no es luchar contra un muro y desgastarnos mucho, no, y esa misma lucha me hace perder más energía. Es un bucle. Muy bien. Pues, ¿qué te parece, Sergio? ¿Hacemos el ejercicio? Sí, sí, por Sí. favor. Vale, entonces se llama regulador energético de emociones y traumas, creo que es, a ver. Sí, emociones y traumas. Luego creo que lo podemos poner debajo del vídeo, os vamos a poner dónde lo podéis encontrar en internet, en la página de Brigitte. Y bueno, he hecho una combinación entre el ejercicio por escrito de Brigitte y, a ver que lo diga bien, Gary Craig, no sé cómo se pronuncia, que bueno, tiene una página web entera dedicada al EFT, no sé cómo se dice en inglés, EFT Taping o técnicas de Tapping, liberación. técnicas de Tapping, liberación emocional, eso EFT. es, Ujú. EFT. Y bueno, lo explica súper bien. Ahora haremos una demostración aquí entre todos, que la entrevista quedará grabada, entonces la podéis ver tantas veces queráis. Y en ese vídeo que os pasaré de la página web de Gary Craig, que es emofree.com, ahí tenéis muy bien explicado, tanto por escrito como en vídeo, cada uno de los puntos, dónde se localiza. Entonces, él lo hace muy rápido, yo lo haré más despacio. Y bueno, voy a hacer una combinación entre Brigitte y Gary. Según mi experiencia, lo que a mí me ha servido, pues lo comparto aquí y espero que os sirva a vosotros también. Entonces, para empezar, vamos a identificar un malestar físico, emocional o mental que tengamos en este momento presente. El más importante, el que más me incomoda, el prioritario de este momento. Y le voy a poner una puntuación, yo lo voy a hacer entre 0 y 10, donde el 0 sería, si, por ejemplo, lo voy a poner como ejemplo un dolor de cabeza. Entonces, un 10 sería un dolor insoportable, que me muero de lo insoportable que es. Un 0 sería la ausencia de dolor. Entonces, le pongo una nota del 0 al 10 al principio para ver luego cómo va disminuyendo a través del ejercicio. Y, vale, el segundo paso va a ser estimular la fuerza interna reconociendo esa perturbación, ese malestar. Entonces aquí ya vamos a empezar a tocar unos puntos, a estimular unos puntos que corresponden a las terminaciones de los meridianos de acupuntura. Entonces sabéis que la acupuntura trabaja a través de la energía y estimulando esos puntos vamos a ir regulando todo el sistema energético del cuerpo. Entonces, el primer punto va a ser, a ver, me pongo de pie, más o menos, vale, en la página de Brigitte están todos los puntos ahí bien especificados con unos dibujitos. Entonces, el primero estaría aquí, este es el lado izquierdo, ya más o menos por aquí, encima del corazón. Veréis que en los puntos de acupuntura, al meter el dedo es como que hay un hundimiento, más o menos lo vais probando. Y, vale, entonces miro con amor y agradecimiento esa perturbación, ese malestar, y digo, aunque no entienda,
agradezco tu presencia. Entonces, luego ya me voy estimulando este punto, así con golpecitos, y voy diciendo 3 veces, aunque no entienda, agradezco este dolor de cabeza, por ejemplo, me quiero y me acepto profunda y completamente. Así 3 veces. Entonces voy a dejar un espacio en blanco para que cada uno, si lo hacéis en voz alta, va a ser mejor, va a tener más fuerza. Entonces dejo un espacio en blanco para que cada uno diga ahí su síntoma o su malestar. Aunque no entienda, agradezco. Que no entienda, agradezco. Me quiero y me quiero y me acepto profunda y completamente. Me quiero y me acepto profundamente. Aunque no entienda, Aunque no entienda, agradezco agradezco me acepto y me quiero profunda y completamente. y me quiero profundamente. Muy bien. Y entonces ahora vamos a pasar a una sucesión de puntos. Voy a hacer una combinación entre los puntos de Gary y los de Brigitte, los que a mí me han servido. Y entonces vamos a empezar. Os voy a leer con qué emoción estaría relacionado cada punto de los que vamos a trabajar. Entonces, en este caso, veréis que Gary lo hace muy rápido, todo. Cada uno encontraréis vuestro ritmo. Entonces, a mí lo que me servía era empezar a golpear varios puntos hasta que de repente en un momento dado vais a sentir que vuestra respiración se calma. Cambia la respiración, de repente estaba respirando de una manera y en un momento dado se calma la respiración, entonces paso al punto siguiente. Los que tengáis vuestro diálogo con el guía interior, os podéis testar qué puntos os conviene estimular. Los que no tengáis el diálogo, hacéis todos en orden, así como están. Entonces, empezamos por la cabeza. En la cabeza puedo usar toda la palma de la mano. Vale, y aquí digo este dolor de cabeza, por ejemplo. Cada uno decís vuestro malestar hasta que en un momento dado la respiración ya, Brigitte lo hace en silencio, el Gary lo hace con este dolor de cabeza, por ejemplo. Entonces vais probando qué es lo que os sirve a vosotros. Y en el momento en que se calma la respiración, paso al siguiente punto, que estaría aquí donde empieza la ceja, con 2 dedos. Este dolor de cabeza. El siguiente punto estaría aquí por fuera del ojo. Voy estimulando. Hasta que la respiración se calme. Y el punto siguiente estaría debajo de la nariz. Hasta que cambia la respiración. Luego debajo de los labios. Podéis ir diciendo este dolor de cabeza o este malestar. O probar el silencio a ver qué es lo que más os sirve. O bueno, podéis ir variando. El siguiente punto estaría aquí donde se juntan las dos clavículas. Tenemos un agujero bajo 2 centímetros y a la derecha. Vale, no os estoy diciendo las emociones, ya las podéis encontrar en la página web de Brigitte. Voy diciendo este malestar y golpeando
principio, con un solo lado, hay puntos que son bilaterales, con un solo lado que estimule es suficiente. Vale, y luego estaría debajo del brazo, que este punto está a unos 10 centímetros por debajo de la axila, donde tenemos las mujeres la tira del sujetador, por ejemplo, o el brasier en México, y aquí podemos hacer con 4 dedos, ahí hasta que cambie la respiración. El siguiente punto estaría debajo del pecho, de la mamila, ahí donde se junta la mama con la caja torácica. Este dolor de cabeza hasta que cambie la respiración. Y luego ya nos vamos a las manos. Entonces, en las manos ponemos la mano de tal manera que el pulgar, a ver cómo lo hago, mire hacia mi nariz, vale, y el punto más cercano os apoya a la parte de abajo de la uña, con un dedo es suficiente, y voy estimulando la parte que está más cercana a mi nariz. El pulgar, este dolor de cabeza, hasta que cambie la respiración. Índice. El corazón. Vale, en el anular nos lo saltamos y vamos directamente al meñique. Este dolor de cabeza. Este malestar, hasta que cambie la respiración. Muy bien. Y vale, el último punto se llama también el punto de karate. Que es cuando doy un golpe de karate, pues aquí lo puedo estimular con 4 dedos. Este dolor de cabeza. Muy bien. Y ya hemos hecho toda la secuencia de todos los puntos una primera vez. Entonces, en este momento, vale, vuelvo a evaluar la perturbación, la primera perturbación, el primer malestar físico, emocional o mental, y del 0 al 10. Muchas veces en esta parte me doy cuenta de que, mientras estoy con los puntos, estimulando los puntos, de repente conecto con una emoción que estaba escondida. Imagínate que yo he empezado con este dolor de cabeza y de repente estoy aquí golpeando la clavícula y conecto con una tristeza, por ejemplo. Entonces sé que debajo de este dolor de cabeza hay una tristeza que hasta ahora no veía. Entonces voy a repetir la misma secuencia de antes, en este caso centrándome en la tristeza. Entonces voy esta tristeza y empiezo otra vez toda la secuencia, que según las explicaciones de Gary Craig es muy rápido, lo hace en 5 minutos. Yo aquí, bueno, lo hago más despacio, pero bueno, cada uno encontraréis vuestro ritmo. Entonces conecto con otro síntoma diferente o una emoción y trabajo todos los puntos otra vez con esta emoción que ha salido de fondo. Vale, entonces puede que debajo de la tristeza aparezca una rabia que tenía yo contenida, por ejemplo, y conecto con la rabia, entonces haría una tercera vuelta y de nuevo volvéis a evaluar. En este caso la rabia, vale, ¿en cuánto está? Está en un 5, bien. Y cada uno sentirá, si tenéis el guía interior os dirá ya es suficiente por hoy, aunque esté en un 5 y no haya desaparecido hasta el 0, pues a veces ya es suficiente.
O, bueno, lo podéis sentir en vuestro silencio interior si ya es suficiente por hoy. Mañana sigo, o otro día sigo. Y, bueno, si en algún caso llego al 0, pues sería perfecto. A mí no me ha pasado todavía, pero bueno, entonces haríamos la secuencia hasta que desaparezca el síntoma o se acerque mucho al 0 o ya sienta que ya es suficiente por él. Y, vale, luego es muy importante el procedimiento de 9 rangos que se llama, que es para que toda esta información que he ido, ¿no? He ido estimulando los puntos energéticos de acupuntura. A nivel energético ya está la información, ya estoy regulando la energía, sí, de unos meridianos a otro, donde había una plenitud o un exceso, lo equilibro hacia un sitio donde había déficit. Bueno, se va regulando todo el sistema energético. Y entonces ahora este paso es importante para que esta información se grabe en los 3 cerebros, reptil, límbico y cortical, reptil, mamífero y humano. Y esto lo hago a través de un punto, sí, que es el extremo del triple calentador, que os explico dónde está. Estaría entre el dedo, bueno, cuarto y quinto. Voy un poco por abajo, hay 2 centímetros. ¿Veis que hay un hueco? Pues ahí estaría. Entonces voy estimulando este punto mientras hago unas cosas con los ojos que ahora os voy a explicar. Entonces, para que se vaya todo grabando en mi cerebro, toda esta nueva información que ha entrado. Entonces, primero abro los ojos. No, primero cierro los ojos. Abro los ojos. Miro abajo y a la derecha. Todo esto con la cabeza recta. Abajo y a la derecha. Abajo y a la izquierda. Hago círculos con los ojos hacia la derecha. Y giro los ojos hacia la izquierda, sin mover la cabeza. Es cuestión de práctica. Vale, seguido tararé una canción, cada uno el que quiera. 1, 2, 3, 4, 5. Y tararé una canción. Vale, y ahora vamos a estimular el punto de karate, creo que es. No, el de antes, el mismo. Este de aquí, el de antes, el de los... el que está debajo del triple calentador. Y digo, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. 3 veces. Y esta secuencia del procedimiento de 9 rangos lo voy a repetir 3 veces. El de los ojos, mientras voy estimulando esto. Vale, lo vamos a hacer muy rapidito. Cierro los ojos. Abro los ojos. Abajo a la derecha. Abajo a la izquierda. Giro los ojos a la derecha. Giro los ojos a la izquierda. En círculo. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Vale, y una última vez. Cierro los ojos. Abro los ojos. Ojos abajo a la derecha. Abajo a la izquierda. Giro
circular a la derecha. Giro circular a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Y si lo decís en cada uno en vuestro idioma materno, mucho mejor. Vale, y para terminar, hacemos un anclaje de los puntos energéticos básicos, que son en la línea media, entrecejo, debajo de la nariz, debajo de los labios, mientras decís estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Y debajo de la clavícula. Pues muy bien. Este ejercicio mueve mucho y si lo hacéis ya veréis. Sí. Y bueno, pues siempre me gusta compartir material práctico, no solo teórico. Y ahí os dejaremos los enlaces a la página web de Brigitte para que tengáis el ejercicio por escrito, todo paso por paso. Y los vídeos de Gary Craig, que son la bomba. ¿Cómo dijiste que se llama el ejercicio en la página de Brigitte? Se llama regulador energético de emociones y traumas. Perfecto, para ponérselos en el chat. Sí. Muy bien. De hecho, en este momento se los voy a poner. Si quieres continuar mientras les pongo yo el link. Ya, ahora quería dejar un poco de espacio para las preguntas, dudas. He hablado mucho hoy, ¿eh? Ya sé que es un tema con mucho contenido. He intentado hacer un resumen, muy resumido, con lo esencial. Entonces, si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, en este momento les dejamos abiertas. Estoy viendo yo el chat de YouTube para los que nos ven en YouTube y está abierto el chat de este Zoom. ¿Tienes una pregunta? ¿Quieres leerla tú? ¿Te la leo yo? ¿Qué quieres? Pues si me lees tú. Ok, dice, ¿qué sucede, por ejemplo, con una persona alcohólica o con una persona con adicciones? Sí, en este caso la dinámica es un poco diferente. Entonces, lo que vemos en las adicciones es una fidelidad en todas las adicciones, tanto de alcohol como diferentes drogas. Hay una fidelidad a un excluido y en constelaciones hemos visto que la mayoría de las veces este excluido es un hombre despreciado por su propia mujer. Entonces, sí, suele ser una fidelidad, es un problema que pasa de generación en generación. En alguna generación anterior hubo una persona, un hombre, despreciado por su mujer frecuentemente. Entonces se trata de ver a esa persona, podemos hacer una constelación. Si el problema es grave, pues sí, requiere una ayuda externa. Y la clave aquí sería, que es justo lo contrario a lo que se hace, es mirar con amor a esa situación, a ese alcoholismo, a esa drogadicción, a esa persona, que por un amor muy grande, que no solemos comprender, pero sí, está siendo fiel. Has excluido, está enseñándonos a una persona que necesita que le incluyamos. Entonces, lo primero es
mirar con amor a esa persona que tiene ese hábito. Sí, en lugar de rechazar, incluir, mirar con amor. A través de una constelación veríamos que está siendo fiel a una persona de una generación anterior. Tomamos en nuestro corazón al excluido anterior también y así se sana este tipo de problemas. Dice otra pregunta, ¿qué recomendarías para fases terminales? Entonces, sobre todo, mucha sinceridad, mucha autenticidad, escuchar a la persona que está en esa fase terminal, qué necesita. Si podemos, claro, yo como acompañante me trabajo yo primero para luego poder estar al lado de esa persona, poder escucharle, poder atender sus necesidades. En esos momentos, sí, sobre todo al final de la vida, yo siempre digo que la persona enferma es la protagonista. El resto de acompañantes, equipo médico, familia, amigos, estamos al servicio de esa persona para que sus últimos días sean lo más felices posible. Hay dolor, abrazamos juntos el dolor, lo miramos, hablar de lo que haga falta, sin miedo, de la vida, de la muerte, del dolor. Muy importante, bueno, como enfermera también lo que he visto, lo primero es el control de síntomas físicos, ¿no? Si tengo dolor no puedo estar hablando ni de espiritualidad, ni de emociones, ni de asentimiento, porque lo primero es el dolor. Entonces, quitar todos esos síntomas que molestan a la persona, que no le permiten poder estar tranquila. Entonces, primero control de síntomas. Una vez que hemos controlado los síntomas, nivel emocional, cómo te sientes, muy importante. Claro, para hacer todo este acompañamiento yo tengo que estar bien. Luego os diré otra cosita. Y hablarle directamente a la persona, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Hablar incluso de la muerte, de después, ¿cómo será después? Temas prácticos de asuntos terrenales, ¿no? Asuntos pendientes, dejarlo todo solucionado, todo tema burocráticos. Si la persona está dispuesta, ¿cómo quieres que sea tu entierro? ¿Qué quieres que hagamos con la casa? Hablar de todos los temas terrenales, dejar todo resuelto en la medida de lo posible. Y a nivel emocional, a nivel más humano, hacer esos asuntos pendientes en vida, decir gracias por todo lo que me has dado. Si hay algún daño que he hecho, ¿vale? Asumo el daño que he hecho. El tema del perdón ya lo hablamos en la primera entrevista que hicimos, entonces aquí no me voy a alargar más. Pero básicamente agradecer, asentir a lo que hubo, así fue, gracias. Si hubo algún daño, si el daño lo he hecho yo, asumo mi parte de responsabilidad. Si la otra persona me ha hecho daño, dejo tu parte de responsabilidad contigo. Y lo ideal sería poder despedirme en vida de esa persona. Hay otra, ¿te la leo? Sí, sí. Dice, ¿por qué me cuesta tanto tener buenos hábitos de vida para tener buena salud? Hacer ejercicio, alimentación sana, tengo muchas resistencias. No puedo adelgazar, gracias. Sí, entonces, aquí es completamente normal. Los hábitos saludables, sí, nos cuesta estar en la vida. Es una forma de no estar en la vida.
A ver, me voy a testar porque aquí me puedo perder en las palabras. Bueno, primero mucho amor. Mucho amor a, bueno, pues a mis resistencias, a ese quiero y no puedo, a todo lo que vaya surgiendo dentro de mí. No caer en esa lucha contra el peso, contra los malos hábitos de vida. El trabajo para mí es interno, no en vez de estar en lo externo y quiero comer mejor y quiero hacer más deporte y entro en la lucha esa y qué pereza y qué tal y qué cual y resistencias y entonces, bueno, me estoy inventando, pero tengo más ansiedad porque quiero adelgazar, pero estoy engordando y entro en la lucha. Entonces, lo primero, así es. Asiento a lo que hay. Gracias. En este momento es así. Sí, y me voy trabajando por dentro. Bueno, luego hay diferentes técnicas también. Ya había un vídeo de Bri sobre, igual te sirve, cómo cumplir mis propósitos del año nuevo. No sé si era de hace 2 años o 3. Y ahí nos daba pautas para entrar en nuevos hábitos de comportamiento, pautas prácticas, ¿no? Porque a veces quiero, pero hay algo que me frena. Entonces, se trata de reconciliar dentro de mí todas esas partes que están en lucha. Y bueno, concretamente en ese vídeo hacía referencia a la parte niño, ¿no? El niño que quiere jugar y que no quiere disciplina, y el padre que está, ay, que estás engordando, qué tal y qué cual, ¿no? Entonces, pacificar dentro de mí esas 3 partes y desde el adulto, vale, yo quiero llegar a este punto. Entonces, bueno, ese vídeo está muy bien, os lo recomiendo. Entonces, con mucho amor hacia mí misma, aceptando lo que hay en este momento, acepto mis resistencias, salir de la lucha, hacer trabajos internos para yo estar bien. Te diría tomar a los padres, siempre no me canso de repetirlo. Y entonces, en la medida en que yo estoy bien, yo estoy en paz, voy mirando todas esas partes que no me gustan de mí, pero no desde la energía de la lucha, del no, sino que desde la paz, desde esa vagotonía que decíamos antes, de esa relajación, y desde el adulto. Vale, quiero conseguir esto, pues tendré que dar unos pasos para llegar hasta ahí. Y, como siempre, importancia de la palabra y del pensamiento. No sé si te he contestado. Ok. Muchas gracias, dice. Bipolaridad, ¿qué nos puedes decir de bipolaridad? Sí, entonces, hoy hemos hablado de enfermedad física. La enfermedad mental tendría otra dimensión diferente. Brevemente, lo que vemos en la enfermedad mental son 2 cosas, básicamente. Bueno, es una desconexión de la realidad y se da por 2 motivos a nivel sistémico. Uno sería la exclusión del padre en un mínimo de 2 generaciones anteriores. Y por otro lado, un crimen, un secreto o una exclusión dentro de la familia también en 2 generaciones o más. Entonces es algo que se va repitiendo y un descendiente, por amor a ese sistema familiar, dice, pues yo voy a llevar esta enfermedad mental. Y en el caso de la bipolaridad, es una persona que se identifica con víctima y perpetrador. Entonces, suele ser de un mismo suceso anterior, de alguna generación anterior. Entonces, en un momento dado, se identifica con la víctima, está en la fase eufórica, ¿no? Se identifica con el perpetrador y está en la fase eufórica,
del perpetrador, energía asesina, y en un momento dado, ¡pum!, cambia, entra en la fidelidad a esa víctima. Sí, entonces lo que vemos en esa bipolaridad es esa fidelidad en un momento dado con el excluido o con el perpetrador, y en un momento dado con la víctima. Entonces es como que está dividida en dos. Y también con una constelación o varias constelaciones, las que hagan falta, se puede ir solucionando todo esto. Y muy importante, tomar al padre para la enfermedad mental. Y para la enfermedad física, que no lo he dicho, tomar a la madre. Muy importante. La vida, la salud nos viene a través de la madre. Entonces, a medida que vamos tomando a nuestra propia madre, de esto también ya os he hablado alguna vez. Si queréis tenéis el ejercicio en mi página web también, de tomar a los padres. Es la base de las constelaciones. Y la madre nos conecta con la salud física y el padre con la salud mental. Nos, nos preguntan si puedes hablar del parricidio. ¿Parricidio a qué se refiere? Es delito que consiste en matar a un familiar, en especial al padre, a la madre, a un hijo o al cónyuge. Entonces, ya, esto no sería sobre la enfermedad, da igual, nos abrimos a lo que el campo nos dice. Entonces, en cualquier tipo de violencia... Aquí nos habla de una esquizofrenia, pero si puedes tratar las dos cosas, violencia y esquizofrenia. Sí, entonces en la esquizofrenia vemos lo que he comentado antes de la enfermedad mental, y en el caso de la esquizofrenia concretamente hay un crimen secreto dentro de la familia. Alguien que mató a un familiar dentro de la familia, aquella información se ocultó en esa misma generación, entonces la próxima generación es como que es un secreto que a nivel mental nadie conoce, pero a nivel energético ahí está, la información está ahí, las víctimas están ahí esperando una reconciliación, el perpetrador está ahí con su culpa, y lo que vemos es que la persona esquizofrénica, que tiene un gran amor, un gran destino, por amor a esa familia, dice, pues yo voy a llevar a los dos. Entonces, a veces, como antes, me identifico con el perpetrador, otras veces me identifico con la víctima, estoy en esos dos mundos, y se trata de ver, tomar, bueno, en una constelación se ve que hay esas dos partes, y se trata de reconciliar en nuestro corazón a esa víctima con ese perpetrador, reconciliar a los dos, os tomo mi corazón, y de esa manera se solucionaría la esquizofrenia. Y en cuanto a la violencia, sí, la violencia es una señal de alarma, es una declaración de impotencia, no sé hacerlo de otra manera. Es una llamada de atención también. Y lo que requiere es, claro, esto requiere desde una dimensión, sí, espiritual, diría yo, no, a nivel terrenal, lo que queremos es o protegerme o que desaparezca esa persona violenta, pero a nivel sistémico lo que nos está pidiendo es justo lo contrario. Nos está pidiendo auxilio, no sé hacerlo de otra manera, estoy que exploto, vale, como persona me tendré que proteger si hay peligro de lesión o cualquier cosa. Y a nivel interno, ver el dolor que hay detrás de esa violencia. Detrás de toda violencia hay un dolor que no se ha podido expresar de otra manera. Se podría constelar también para ver de dónde viene. Si puedes hablar un poquito de las relaciones
incestuosas, por ejemplo, padres e hijos, hermanos o primos. Sí, entonces en el incesto hay varias dimensiones. Entonces, estaría, como suelo decir siempre, ¿no? El nivel terrenal, que a nivel social está muy mal visto. Luego, cada caso sería particular, ¿eh? Esto yo aquí generalizo tampoco sé vuestra situación, pero bueno, a nivel general, socialmente está muy mal visto. Y a nivel sistémico vemos que, bueno, sabemos que todo fue necesario, todo fue como tuvo que ser. La mayoría de las veces, las personas que están implicadas en ese incesto lo hacen por amor hacia la otra persona. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una hija con su padre. Lo que siente la hija es mucho amor. Se entrega por amor a su padre, ¿no? Aunque ya sé que esto suena muy mal, pero a nivel sistémico vemos que es así. Entonces, si voy yo con la culpa, con mi conciencia moral, ¿no? Sí, juzgando al padre a nivel verbal, energético, porque insultando al padre, bueno, o culpándole a la niña, con eso no voy a hacer más que acrecentar el problema. Entonces, a nivel sistémico sería ver el amor, todo el amor que hay detrás, que ha llevado a los dos a, sí, a llevar a cabo ese acto. Ya, voy a hablar, ¿eh? Voy a hablar y voy a decir lo que se ha visto en la sistémica desde la fenomenología. Entonces, hay mucho amor detrás de todo eso. Habría que diferenciar en la niña, por ejemplo, si hubo placer o no. Entonces, si hubo placer, sería pues por amor a ti, yo lo hice y lo disfruté. Y si hubo violencia, hubo abusos, entonces se dice, pues me hiciste mucho daño, tú eras el adulto, yo era la niña, yo soy inocente, todos los niños son inocentes, lo hice por amor y ahora dejo la responsabilidad contigo. Eso sería a nivel sistémico. Luego a nivel judicial, pues habrá que hacer las medidas que haya que hacer, pero estoy hablando a nivel sistémico. Y aquí tiene un papel muy importante la madre. Entonces, ¿no? Porque aparentemente fijamos nuestra atención en el padre y la niña, en este caso, en este ejemplo, pero hay una tercera persona también responsable, que es la madre, que energéticamente ha entregado a esa niña al padre, ¿no? O porque ella no quería entregarse al marido, entonces te entregó a la hija. Entonces la madre tiene parte, al 50%, parte de responsabilidad en lo que ha pasado y hay que asumir esa parte también de responsabilidad. Esa sería un poco la dinámica a grandes rasgos. Y luego habría que ver cada caso en particular. Si hubo amor, si hubo placer, si hubo o no, hubo violencia, hubo abusos y en cada situación pues trabajarlo, sí, personalizadamente. Muchas preguntas de varios temas, ¿eh? Exacto, y muy Pero interesantes bueno, las mi guía me respuestas. dice que sí adelante, así que muy bien. Pues no hay otra pregunta. ¿Quieres que vayamos a la visualización o lo que tú digas? Sí, pues hacemos la visualización ya, sí, englobando ya, porque he hablado mucho hoy, así que vamos a No. entrar un poco en silencio. Sí, sí, había mucho material, pero bueno, sí, es un tema que sí, me gusta mucho, así que Muy vamos interesante. a entrar un poco en silencio, recogemos los puntos más importantes y a ver hacia dónde nos guía el campo. Muy bien, pues podéis cerrar los ojos si queréis y colocamos los dos pies bien anclados en la tierra
apoyándonos en nuestros padres, en todos nuestros ancestros a través de nuestros pies. Poco a poco vamos calmando la respiración. Calmando los pensamientos. Conectando con nuestro cuerpo. Conectando con el momento presente. Y veo ahora delante de mí a todo mi sistema familiar. Y hoy voy a poner especial atención en aquellos que fueron excluidos por diferentes motivos, personas que no fueron vistas, que fueron rechazadas, que fueron despreciadas, que fueron olvidadas. Miro a todas las parejas anteriores de mis ancestros. Miro a todos los abortos que ha habido en mi sistema familiar. A todas las personas que hicieron daño a mi sistema familiar. A todas las personas a las que mi sistema familiar hizo daño. Las voy mirando una a una y les voy diciendo: tú también perteneces. Eres uno de los nuestros. Gracias por existir. Gracias por ser exactamente como fuiste. Y ahora voy a poner atención en mi propia vida, desde el momento de mi nacimiento hasta ahora. Y voy a poner especial atención en todas aquellas personas a las que en algún momento he rechazado, he criticado, he juzgado, he excluido. Ahora me doy cuenta. Ahora veo el daño que te hice. Y asumo mi responsabilidad. Gracias por formar parte de mi vida.
Gracias por ser como eres. Y ahora visualizo a mi madre delante de mí, en toda su grandeza. Siento la vida, la fuerza de la vida que me viene a través de ella. Gracias, mamá, por ser mi madre. Gracias por la vida. Gracias por ser exactamente como eres. Si lo siento, me puedo inclinar la cabeza delante de mi madre en señal de honra, de respeto, de agradecimiento. Ahora tomo la vida de ti. Yo ahora me abro a la salud. Y elijo la vida. Muy bien. Pues os deseo mucha salud y mucha vida a todos. Gracias, Sergio, por esta oportunidad. Gracias a los asistentes también. Y bueno, estoy a vuestro servicio para lo que queráis. Recuérdanos tus redes. Sí, estoy en Facebook con Equilore con K, Equilore Nuevas Constelaciones Familiares. Tengo la página web también, www.equiloreconk.eus. Y en Instagram, Amaya Arce Zubeldia. ¿Tienes alguna curso, alguna cosa próxima? ¿Cómo? ¿Algún curso, algún taller próximo? Pues, bueno, eso, quería deciros que el 28 de junio vamos a quedar otra vez en este mismo canal, a esta misma hora también, y hablaremos de los órdenes de la ayuda. Súper importante el tema de la salud, sobre todo, bueno, para todo el público en general y para los que nos dedicamos a la ayuda profesional, muy importante saber desde dónde estamos ayudando, saber colocarnos en nuestro lugar.
ese sí lo quería mencionar y luego el resto iré publicando en mis redes, en la página web. También podéis encontrar los cursos y todas las actividades que voy ofreciendo. Pero sí, los órdenes de la ayuda, muy importante como complemento a este. Sí. Claro. A partir de ese comentario que tú dices, muy acertado, quiero honrar en este momento a todas las personas que contribuyen con nosotros, directamente a la maestra Champetier, al maestro Hellinger y al maestro Hammer, que tuvo que ver en esta plática, y personalmente agradecerle a nuestro host, Araceli Serrano, por su apoyo, que gracias a ella tenemos esta emisión en el Zoom. Gracias a ti, Amaya, como siempre, es un honor y un placer escucharte, escuchar todas estas investigaciones y este aprendizaje que tienes día a día. Agradecer este acto de amor, el que me ayudes a unir corazones a través de estas pláticas tan hermosas y a sembrar una semillita de amor para que este mundo sea cada vez mejor, erradicar el pensamiento de violencia, de guerra y sembrar más semillas de amor, de comprensión, de inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por todo tu cariño y tus enseñanzas, Amaya, y yo le agradezco a todas las personas que están presentes y de una vez virtualmente a todas las personas que van a ver en su momento esta transmisión a través de YouTube o a través de Facebook o a través de las redes de Amaya. Gracias a todos. Un último comentario. Pues mucha salud y mucha vida y mucha alegría a todos. Gracias, que sea la salud con todos. Dios me los bendiga. No, no es un adiós, sino hasta luego. No cierro la puerta, sino solamente esta ventana. Dios me los bendiga. Gracias de nuevo y bendiciones a todos. Gracias, Sergio.